¿Cómo está Jesús? Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy, ¿verdad? Este sería el cuarto encuentro. En este momento vamos a tomar captura de pantalla, Jesús. Bienvenido pues a esta reunión. Esperemos sea fructífera. Vamos a esperar un poco para... Ajá, muy bien. Perfecto. Bueno, la minuta de trabajo está acá, pero como le decía, primero vamos a tomar el captura de pantalla para poderlo colocar en la plataforma y dar el correspondiente soporte. No sé si no le funciona el micrófono, pero le quería preguntar cómo le ha ido con las actividades. Creo que por allí vi una de las calificaciones suyas. ¿Cómo le ha ido con las actividades, Jesús? Ya voy a... Segundito que voy a guardarla. Bueno, ya realicé el capture de pantalla, entonces vamos a salir de acá. Le decía que, le decía que, ya va un momento, permiso un momentico. Jesús, disculpe, le comentaba que quería saber cómo le había ido en las actividades que habíamos realizado. ¿Cómo ha visto la nueva herramienta, el uso de la nueva herramienta? ¿Qué tal le ha ido? Buenas, buenas tardes. Cuénteme cómo le ha ido. Bien, bueno, aquí saliendo de las actividades, pero por fin teniendo una luz al ¿Cómo? final del túnel. Pues aquí saliendo de las actividades y ya saliendo de estos, por lo menos hay luz al final del túnel. Ya va, que voy a aumentar un poquito el volumen Ah, ya va. porque no puedo. Ajá, ya va. Tratando de aumentarlo aquí porque ahora, ajá, ahora sí le puedo escuchar mejor. Me decía, disculpe.
¿Cómo le ha ido entonces? Bueno, ya terminando con la actividad de corte y por lo menos hay una luz al final del túnel. Al Ah, menos muy bien, muy bien, me alegra. ¿Le pareció, bueno, la actividad 2 una era un semana poco ocupada, larga, pero ¿verdad? bueno, ya vamos saliendo de esto. Ajá, Cierto. ¿cómo no? Sí, la actividad 2 lo que pasa es que es un puntaje son 4 puntos que están allí acumulándose, ¿verdad? Entonces, bueno, disculpe un momento que ya vengo. Vamos a empezar a seguir con la clase. Un segundo. Ay, disculpe, lo que pasa es que mi mamá salió y no se llevó la llave, no se pudo llevar la llave y tuve que irle a abrir. Perdone, disculpe usted. Bueno, él le decía que como esa actividad es un poco larga, es porque, bueno, equivale al 20%, que son 4 puntos, la última actividad. Entonces tenía que hacerla un poquito más larga. Pero, ¿qué calificación obtuvo usted? Porque anoche no terminé de revisar. Estoy esperando para sacar el listado. No le puedo escuchar. Dígame. ¿Qué le decía? ¿Qué calificación obtuvo en las 2 actividades? Eh, solo esta primera actividad y no he hecho todavía la segunda porque ando haciendo otras actividades y no me he podido organizar adecuadamente. Esa es la parte de sueño. Ah, perfecto. No, sí, porque me sonaba su nombre de antes y yo, claro, tengo bastantes estudiantes, entonces yo aún no paso las calificaciones porque las segundas actividades se encuentran planificadas hasta el día 28, ¿no? Que es hasta las 11:55 de la noche. Pero Sí, bueno, aún tiene tiempo porque hoy es sábado, ¿no? sí. Lo importante es que no tenga problemas de electricidad ni nada por el estilo. Esperemos que todo fluya bien. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con esta agenda que tiene que ver pues una pequeña introducción. Conversamos un poquito acerca de la arquitectura de un computador y para eso pues como que manejamos el concepto, los tipos, básicamente los más importantes que son la von Neumann y la Harvard, los más sonados, digámoslo así, los vamos a caracterizar textualmente y luego en diagramas de bloques y posterior a ello pues realizamos como una especie de comparación y al final hablamos de algunos ejemplos y finalizamos haciendo algunos comentarios de algunos conceptos que vamos a manejar más adelante en otras unidades. En las clases anteriores, lo que me he tratado de enfocar muchísimo es en que conozcan bien, que creo que ya lo dominan bastante, la parte interna del computador y a su vez el exterior. Entonces creo que ya eso está más que claro, ¿verdad? Para ustedes. Como usted ya presentó la primera actividad, tuvo que haber visto que les coloqué preguntas que tenían que ver con respecto a ello, que cuántos subsistemas eran, que cuántas unidades se trabajaban y qué de la parte interna. Entonces, en resumen, son 4, ¿verdad? O pudiéramos, las unidades de memoria, que son memoria RAM y ROM, tanto la principal como la secundaria, aparte de esa, ¿verdad? Y está el procesador, que es el CPU, con sus correspondientes elementos internos, que son la unidad de control y la unidad aritmético lógica, ¿verdad?
Y a su vez, tenemos por allí los dispositivos de las unidades de entrada y salida. Y en conjunto, todos ellos tienen que unirse a través de los buses. No sé si usted detalló algo que tenía que ver con la clasificación de los buses. Bueno, de los buses, por lo menos, hay diferentes tipos, pero varía mucho de la placa base. Y sobre todo lo que son de los dispositivos de teclado, el VGA, el HDMI y también y los típicos dispositivos USB, los más utilizados actualmente. Sí, bueno, es que también el bus depende de la clasificación, ¿sí? Del criterio que emplea, pero el básico, que son los que manejan la información, son tres, ¿no? El de datos, el de dirección y el de control, por los mismos elementos que contiene el, el, el computador, ¿no? Los elementos básicos. Pero si nos vamos a otras características, pues está el SATA, está el ID, depende qué carácter, qué estemos enfocándonos. Están también lo que usted acaba de decir, si tenemos conectados dispositivos de periféricos, ¿verdad? Están los buses referidos a los periféricos, ¿verdad? Entonces, todo depende de ello. Bueno, lo cierto es que me interesa muchísimo que a su vez ya ustedes deben manejar bien, como lo dice el tema número uno, lo que significa computador de programa almacenado, ¿verdad? Entonces, ese computador de programa almacenado surgió en ese año, en 1945, con el señor von Neumann, en donde él ideó qué cosa. Su principio como tal fue que los programas y los datos estuvieran en un mismo lugar y ese lugar es la memoria. Esto que le estoy diciendo es muy importante para una de las preguntas que va a tener en la actividad 2, lo que le acabo de decir. Entonces, el principio de la arquitectura von Neumann, ¿cuál es? Que datos y memoria estén juntos, perdón, datos e instrucciones, que lo que se traduce en programa, ¿verdad? Datos e instrucciones estén en un mismo lugar y ese lugar es la memoria. Entonces, ese tipo es la arquitectura que estamos trabajando, pero el tipo de arquitectura que conocemos y que corresponde a la unidad número uno, que tenemos debemos tener ya muy claro. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que es la arquitectura de un computador, porque podemos tener la organización de un computador, cómo se organiza internamente, y otra cosa es cuál es su arquitectura. Para ello, entonces, vamos a pasar al tema en sí de la clase de hoy. Ya vamos a disminuirle un poquito el tamaño a esto. Allí ves claro, ¿verdad? ¿Estás viendo bien la pantalla? Sí, sí, profesor. Chévere. Ajá, entonces, comentábamos acerca del concepto de arquitectura, ¿sí? Entonces, vamos a colocarnos para acá para poder ver un poquito mejor. En cuanto a la arquitectura, si nosotros fuéramos netamente, digamos, programadores, pudiéramos decir que es el conjunto es una visión funcional que tiene el programador acerca de los elementos que o el conjunto de recursos con los que cuenta una máquina. Pero visto de otro ángulo, pudiéramos hablar de la parte estructural, conceptual de un sistema que constituye a una computadora. Entonces, lo más importante es centrarse en cómo la unidad, la CPU, digámoslo, opera internamente y accede a las direcciones de memoria. Y fundamental saber que la arquitectura de un computador tiene que ver con el diseño de las partes de la computadora. Bien, ¿lo habías escuchado antes? ¿Sabías un poco más de esto?
Bueno, históricamente hablando, sí, de arquitectura von Neumann, que sirvió como prácticamente el primer avance hacia la tecnología moderna de hoy. Y la arquitectura x86, que es prácticamente la arquitectura principal de los unidades de CPU. Y sobre todo lo que son unidades de control, en donde se administra lo que son los sistemas de registro y sistemas de memoria, sobre todo entrada y salida, en la cual los programas pueden interactuar entre sí, sea de dispositivo de entrada o de un mismo proceso en sí. Ujú. Sí, y básicamente de eso que estás hablando, como tal, trata la arquitectura, ¿sí? Que es los elementos fundamentales que tiene que tener, y ya sabemos que obviamente tiene que tener una unidad central de proceso, ¿verdad? Memoria en la cual se debería almacenar tanto datos como instrucciones. En el caso de la arquitectura que vamos a ver la primera, que es la arquitectura Neumann, de von Neumann, esa arquitectura pues tiene unas características y una manera de cómo distribuir esa memoria y lo que en ella se va a ocupar. Y obviamente que tiene que haber unos dispositivos de entrada y salida que se comuniquen con los otros elementos, así como los buses que dijimos que son básicamente tres, ¿sí? Desde el punto de vista de manejo de información, ¿no? De transporte de información, que son el de datos, el de dirección y el de control. Y bueno, esa unidad de control sabemos muy bien que está dentro de la CPU, ¿cierto? Que eso era lo que habíamos visto hasta anterior, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Vamos a darle bienvenida al compañero Miguel. Vamos a esperar que ingrese. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesora. Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Disculpe la Por demora. acá con donde estoy un poquito de calor. Donde estoy Mm. ahorita un poco de calor, pero se dañaron los aires y bueno, no estoy en este momento en Mérida. Ok, ok. Y bueno, le comentaba al compañero Jesús que hoy íbamos a hablar un poquito de la arquitectura de computadores y ya habíamos iniciado con la, voy a tomar otro captura de pantalla para poder dejar aquí constancia de que usted también entró a la reunión. Gracias, profe. Sí, ya va. Funciona lento, paso a paso. A veces se... Ujú. Ya vamos. Segundito. Ya va. Momentico que voy a dejar de compartir pantalla para ingresar acá y vuelvo a... No, aquí lo puedo hacer. Miguel, disculpe, no me di cuenta si usted ya presentó la segunda actividad. Cuénteme cómo le han parecido las actividades, que me interesa mucho saber acerca de eso. En la segunda actividad, sí, ya la hice. Me fue bastante bien. Ujú, Era contenido que estaba justamente entre la plataforma y las reuniones aquí que hemos hecho. Este, exactamente. Que lo eso que era sí lo que es yo... que hay algunas palabras en el video. Es un video sí interactivo, que algunas veces es rellenar, otras veces es seleccionar, otras veces es colocar de las definiciones donde van. Ajá, Pero hay un detalle que lo noté fue cuando tenía que escribir, pues, por ejemplo, rellenar las palabras para dar el contexto al párrafo. ajá, Em, Eran sinónimos. Yo escribía sinónimos y no me los evaluaba. Por ajá. ejemplo, de ordenador a PC o de Ah, ordenador a computador o porque cosas en así. Eran uno de sinónimos ellos se y a repite, veces no no me lo puedo aceptaba. repetir, es que en uno de ellos no puedo repetir, ¿verdad? Ya aquí sí, no Ujú. puedo repetir la palabra, porque entonces a nivel de redacción está mal. No puedo volver a colocar ordenador. Entonces saben muy bien que, hola Andrea, ¿cómo estás?
lo entiendo, tranquilo. Pero era eso, es lo único que encontré. Ahora, con respecto a esta segunda actividad, a lo mejor de los demás muchachos creo que también tuvieron a lo mejor le hicieron esta misma observación por lo que pude ver en la plataforma, en los foros, que en la primera actividad, ok, entiendo que se puso la fecha y que está bien, lo había avisado. Sin embargo, por alguna razón, usualmente la propia plataforma, cuando se publica alguna actividad, suele enviar como una especie de recordatorio, llega una notificación. No estoy hablando de la aplicación, estoy hablando en la misma página web. Ajá. Suele avisarte en la campanita, mira, hay una actividad pendiente, hay algo por Las el estilo. De hecho, notificaciones, ¿no? Ujú. sí, hay una sección que se llama área personal, en la cual hay un calendario, en la cual están todas las actividades que se han cargado a las que tienes acceso. Ajá. Esta, ok, entiendo que, repito, usted lo publicó, le dijo que iba a ser para tal fecha o para tal fecha. Sin embargo, nunca me apareció por allí. Entonces, era un detalle que quería mencionárselo. Yo no pude presentar la evaluación, por lo menos a nivel personal. Y ¿Verdad? entiendo que ya pasó la fecha, yo no tengo Pero problemas con eso. yo Sin embargo, coloqué, es que pero yo simplemente, coloqué, sí, pero hay algo que hay que aclarar. Yo coloqué que las actividades iban a estar para esa fecha y es más, yo las coloqué antes. sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Pero no, a diferencia de esta, por ejemplo, que la fecha estaba publicada para el 27, creo que era justamente para Sí, mañana, es que y se dio acceso antes, lo cual está bien, no estoy quejándome al respecto, simplemente que en la del 10% ni siquiera, de hecho ahorita quiero revisar, por ejemplo, para la nota, obviamente no presenté, no tengo nota, ujú. pero no puedo ni siquiera acceder a la actividad para ver cómo era o algo por el estilo, o sea, no, ni siquiera me deja hacer clic, está bloqueada por completo. Entonces, Claro, lo que pasa es que este es un nuevo mecanismo, entonces esa actividad tiene un desde y hasta. No puedo colocarlo con desde, sino hasta. ok. ¿Me explico? No, bueno, Entonces, sí, ¿por qué no desde? Porque si no queda abierta al infinito, es decir, a cualquier día, a cualquier momento que se termine. Entonces, es muy importante manejar que sí lo había dicho, que sí había dicho cuándo las actividades se iban a activar y de hecho yo las activé, la primera la activé 1 o 2 días antes de la eh, fecha que yo había dado, la primera actividad. De sí, hecho, sí, sí, fue lo entiendo, así. lo entiendo. Sin embargo, lo que le menciono es eso, que simplemente a nivel, digamos, quizás sea de la propia plataforma, no se activó ningún recordatorio, no apareció en el calendario ni nada por el estilo. Pero Entiendo es que pudo haber extraño, pasado, pero es en la ajá, pero yo plataforma, pues. digo algo. Es extraño porque en las clases Zoom yo también coloqué, coloqué que se iba a activar y por mucho que fuera, pues, y en las mismas clases Zoom lo dije y al final cuando grabé una de las clases, creo que fue la segunda, no recuerdo bien, yo indiqué que se iba a activar para esa fecha, pero pues como yo he de suponer que ustedes ingresan a la plataforma, entonces lo que hice fue comentar que iba a estar activa antes, porque es que el detalle está en que yo tengo bastantes estudiantes y Sí, sí, yo diría que es la obligación que tiene cada quien. En mi caso, yo aviso en la plataforma, ¿verdad? Pero alguien me comentó de realizar un grupo y pues no es de abrir un grupo de WhatsApp, pero para mí particularmente yo creo que pues siempre les contesto los mensajes por la plataforma, estoy activa con ellos, siempre, siempre, con mucha actividad en ese sentido sí, sí, sí. y pues no me parece que deba hacer, pero no tendría ningún problema, pero yo pienso que No, no, entonces no, es como repito, acostumbrarlos a que yo soy la que tengo que colocar por WhatsApp tal cosa o tal otra y no me parece que deba ser así. no, No no, me no. parece. Y según tengo entendido, también los profesores, los directores, los coordinadores de Saya, indican que tiene que ser todo por la plataforma, así que por ese sentido no Exactamente, estoy, de verdad, no estoy en contra, exacto. profe. Y de Lo que hecho, menciono es eso nada más, que simplemente, ok, está bueno, bien, o sea, usted, pero en entiendo que lo avisó con realidad, tiempo, que como le dijo digo, que iba a ser para una fecha, sí, sí, pero pero que la en propia realidad fue plataforma eso. tenía ese errorcito, pues, de que no notificó nunca, no abrió nunca el calendario, no nada por el estilo, y pues, de hecho, al día de hoy, ya después pasada la fecha, tampoco se permite ni siquiera abrir la evaluación como para revisar o algo, entonces
No sé, es solamente una acotación con respecto a la plataforma. Como me pasó eso en la primera evaluación, estuve mucho más pendiente para la segunda. Sí, claro, porque Pero, eso pero por temas de estaba, trabajo, a veces no puedo entrar todos los días a la plataforma, entonces hay un día que se me pasa, otro día que no. ya. Y ese es el detalle, pues que por lo menos en mi caso lo encuentro así y me imagino que para otros compañeros pueda pasar similar. No, pues claro, pero como le dije, yo dejé argumentos de que yo había colocado en la planificación, en tal parte, en tal otra, o sea, los argumentos están y mis soportes están claros en que yo coloqué que se iban a activar las actividades, esa actividad estaba activa. Y pues la bondad es que si es antes, muchísimo mejor para ustedes. Pero de hecho se activaba de 21 a 22 y no se cerró antes del 22. No, Entonces no, ya no, yo, ustedes como mínimo sabían que era para esa fecha, ¿no? sí, sí, por eso digo, o sea, yo realmente no puedo decir sí, sí o sí no, porque no, la verdad es que en esa fecha en específico no pude ni siquiera abrir la Ya, plataforma porque no estaba ni con la computadora. bueno. Pero eh, en mi caso ya la evaluación ya está perdida, así que no tengo ningún problema. ¿Qué más voy a hacer? La segunda sí la sí, presenté y como le digo, no encontré ya, mayor detalle más allá del tema de los sinónimos. Así que del resto estoy perfecto. de No, acuerdo. pero pensé que también comentar diversidad que se tiene en cuanto a la cantidad de preguntas que se manejan, ¿no? Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo te va? Disculpen, no les había saludado antes. Estaba terminando de colocar un segundo soporte de la asistencia. Ahorita ya no voy a colocar más soporte, sino sencillo vamos a continuar con la clase. Y bueno, particular la pregunta con respecto a las actividades era esa. Era esa que estamos hablando. Hoy, el día de hoy, yo hice una pequeña entrada a la clase y ahorita estamos hablando de los tipos de arquitectura que hay y estamos como tratando de hacer una definición de lo que es arquitectura. Entonces, básicamente es un diseño conceptual y estructural en donde se desea conocer de qué manera la unidad central de proceso opera internamente con respecto a alrededor de los elementos que contiene la computadora. Entonces, lo que debería o los elementos que ya creo que tenemos bien claros que tiene la computadora son los que están aquí especificados, que son CPU, memoria, dispositivos de entrada y salida y ese tipo de buses que, como le decía el compañero Jesús, pues son de tres tipos en cuanto a qué, en cuanto a la información que manejan, que habíamos dicho que era de datos, de dirección y de control. Pero fundamental conocer que en esta arquitectura von Neumann hay ciertas características y hay un diagrama de bloque que lo define claramente. Entonces vamos a ver ese diagrama de bloque. Voy a disminuir aquí un poquito. Uh-huh. Y vamos a seguir con la otra diapositiva. Ya. Ok. Ajá, entonces, en cuanto a los tipos de arquitectura, digamos, hay varios tipos de arquitectura de computadoras. Se maneja la que hablábamos inicial, que es la que tiene que ver con la unidad 1, que es la von Neumann, en la cual sabemos muy bien que hay una memoria y en esa memoria están inmersos tanto los datos como las instrucciones, ¿verdad? Pero existe otro tipo de, más adelante se ha creado y es más reciente, un tiempo después de la arquitectura von Neumann, viene la arquitectura Harvard, en donde hay una separación de datos e instrucciones. Por lo tanto, van a ver más adelante unas características en los diagramas de bloque. Mientras que la Harvard modificada combina aspectos que tiene, es como una mixta entre la von Neumann y la Harvard inicial. Y cuando se habla de eh, la arquitectura que tiene que ver con, que es llamada RISC o CISC,
tiene que ver con si los datos, el conjunto de instrucciones es compleja o no. La más actual es la RISC, en donde es mucho más reducida la cantidad de instrucciones. A que no sé si ustedes recuerdan que yo hice mención en una de las clases a las instrucciones que se manejan o que se conocen y que son manejadas por los diferentes procesadores y mostré una tabla. No sé si lo recuerdan, muchachos. No sé si ustedes asistieron a una de las clases en donde yo mostré una tabla con algunas instrucciones de un procesador. No sé si se acuerdan o no asistieron a ella. En la de Esa que se era la tabla. almacenaba. Que mostré una tabla en donde habían diferentes Esa era la instrucciones. tabla de instrucciones en binario, ¿no? ¿Perdón? La tabla de instrucciones, ¿no? Sí, sí, depende de los Esa, procesadores. Algunos tienen muchas más, entonces allí es donde hablan de que si este conjunto de instrucciones son muy complejas y muy largas, porque dependen, estas van desde las aritméticas, las básicas, como suma, resta, multiplicación, las lógicas, que son AND, OR, NAT. De hecho, no sé si saben por qué surge un valor lógico, digamos a nivel de programación. ¿Qué me indicaría que es sinónimo de valor lógico y qué me indicaría que es sinónimo de un valor numérico? Díganme ustedes a ver qué ejemplo pueden plantear. bueno, supongo que el valor lógico son determinados por valores binarios, ceros y unos, mientras que los Claro, valores alfanuméricos claro. son... Es que ese es el valor final, pero yo digo de dónde viene. Entonces, el valor numérico sabemos muy bien que viene de una simple suma, resta, multiplicación, división, hallar un ángulo, arco tangente, tangente, ¿sí? Que tiene números, valores numéricos y que algunos de ellos, si estamos hablando de arco tangente o de tangente, que vamos a tener ángulos, por supuesto, pero esos ángulos tienen una traducción a número, ¿verdad? Como tal. Por ejemplo, 30 grados, 40 grados, o si lo tengo en radianes. Sin embargo, en la parte lógica, si yo tuviera una condicional, un condicional, una condición, ejemplo, si A es mayor que B, entonces, ¿cierto? Entonces, para yo poder saber si A es mayor que B, hay una comparación entre los valores y lo que me va a arrojar, ¿qué es? Pues un valor numérico, en donde se convierte esto en verdadero o falso, true or false, y como tal eso en la computadora ya lo reconoce porque es como un voltaje, supongamos. Si es 0, el voltaje es 0 voltios y si es 1, el voltaje es 5 voltios. Es decir, se activa o se desactiva. ¿Cómo se ve a nivel de arquitectura de un computador? Si ustedes tuvieran un microcontrolador, por decirlo, lo programan, ¿verdad? Y pudiera ser que utilicen luces LED y hagan un display y entonces allí se puede ver en la instrucción como tal si está realizando, se han cargado los datos y si se dice que A es mayor que B, se prende uno de los bombillos si es cierto y si no, queda apagado. Ese es el ejemplo que les quisiera dar en cuanto a eso, ¿no? Ya que estamos hablando de lo del conjunto de instrucciones. No sé si queda claro. Bueno, puede dar una nota que eso se refiere a los niveles de programación. Eso que está mencionando son los niveles, se puede decir, los dos de microprogramas. Sí, porque es que más adelante vamos a hablar de unos ejemplos. Bueno, al final vamos a hablar de unos ejemplos. Voy a tratar de que me dé un poquito de chance de avanzar. Entonces, es muy importante que conozcamos que la importancia de una arquitectura para un computador, un ordenador, más que todo me va a permitir que haya un buen rendimiento de esta máquina y que el procesamiento de datos sea el acorde, por lo tanto, de la velocidad, de su velocidad también. ¿Ok? Vamos a hablar ahorita, en este momento, de la arquitectura von Neumann. Ya la conocemos un poquito más. ¿Por qué? Porque
pudimos hablar de que esta arquitectura, el señor Newman lo que quería era que tanto los datos como las instrucciones estuvieran en un mismo lugar. Voy a ampliar un poco para que vean más allá de los conceptos que ya los conocen, ¿verdad? Quiero que vean esta primera, no sé si están viendo que la estoy enfocando, la primera, el primer diagrama que está acá. Sí, sí se ve, profe. Sí se ve. Muy bien. Y el segundo diagrama que está acá, ¿qué diferencia ven entre los dos diagramas? ¿Por qué ustedes creen que yo coloqué este segundo diagrama y este me pareció muy representado, pero ¿cuál es la diferencia que le ven? En uno están más detallados los buses de transmisión que se están utilizando entre la unidad central de proceso y las memorias. En cambio, el Ajá, otro es un diagrama simple conceptual. ajá. Este que está aquí me muestra otros elementos que no están acá, inmersos, porque acá hicieron hincapié en que, en lo que ellos dicen, se centran en, porque las arquitecturas o el estudio de arquitectura se centra en qué, en la relación de la unidad central de proceso con otros elementos, pero aquí hicieron muchísimo hincapié en que en la memoria están incluidos tanto instrucciones como datos, ¿sí? Están los dos allí. Y me hablan de que yo puedo tener en la RAM, ¿verdad? Las instrucciones y en la unidad de... por qué hay que tener cuidado con esto del manejo de las instrucciones y datos? Porque resulta que cuando yo tengo un disco duro o algo y está almacenado el programa, la primera parte lo que tiene que hacer es llevar a memoria RAM el programa y no ejecutarlo de una vez. Él en realidad se ejecuta ¿en dónde? En la unidad central de proceso y se hace de manera secuencial por cada instrucción. ¿Sí? Entonces, a lo que me refiero es que los datos deberían de estar en qué tipo de memoria. ¿En la RAM o en la ROM? ¿Y por qué? Lo, Si es por el manejo de la memoria RAM, es porque hay memorias que se cuentan dinámicas y tienen que ser procesadas a tiempo real. Más no quiere decir que sea almacenada directamente en el disco duro porque será solo memoria temporal y solo será utilizada en la sesión de usuario y el programa mismo. Más no quiere decir que sea utilizada siempre. Yo pienso que el manejo de los datos, ¿verdad? Es probable que sea en que sea RAM porque es de lectura y escritura. Lectura y escritura, necesito lectura y escritura, porque si yo hago una asignación y estoy haciendo una suma, aunque sea temporal, va a quedar allí temporalmente almacenado el valor de qué cosa, de esa variable. Ejemplo, si yo tengo dos operadores A y B, el tercero que sería C, que es donde voy a depositar el valor de la suma, ellos quedan eh, esa es una memoria volátil, pero quedan allí almacenados en la RAM, a menos que dentro del conjunto de instrucciones yo lo mande a almacenar a mandar a escribir, digámoslo, en un registro, sí, en una estructura de datos, ¿sí? ¿Alguna sí, pregunta con esto? por ahora ninguno, profe. Si tenemos claro entonces que estamos utilizando un tipo de memoria. Si se corta